Domínguez. A continuación, para el mismo artículo segundo A, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente. Dentro de la miscelánea fiscal 2014 se pretende gravar con IVA del 16% los alimentos procesados para perros y gatos. Como bien sabemos, esta medida ha causado diversas opiniones por parte de distintos sectores de la población que argumentan la baja eficiencia recaudatoria de dicha medida con respecto al impacto negativo que tendría no solamente sobre el ingreso de una gran cantidad de hogares en nuestro país, sino sobre la industria, la inversión y la salud pública. Esta propuesta está basada en el supuesto de que el alimento procesado para mascotas es un bien suntuario y demuestra capacidad contributiva por parte de quien lo compra. Sin embargo, este argumento es erróneo si consideramos que en México existen aproximadamente 27 millones de perros y gatos que en su mayoría viven en su hogar. La mitad de los hogares mexicanos cuentan con una mascota y un gran porcentaje consume este tipo de producto, por lo que el efecto de este impuesto perjudicará directamente a muchos hogares de menores ingresos. Un impuesto de esta naturaleza afectará directamente al consumidor final, encareciendo el producto y pondrá en riesgo miles de empleos de los que actualmente generan la industria fabricante de alimentos para mascotas. Por otra parte, no debemos olvidar la noble y ardua labor que realizan las asociaciones protectoras de animales en nuestro país, las cuales con un presupuesto de por sí bastante limitado, intentan resolver el gran problema de salud pública que representan los casi 13 millones de perros y gatos que viven en situación de calle. Este hecho sin duda constituye un problema de salud pública de gran magnitud y de seguridad que no ha podido ser controlado por las autoridades y que podría agravarse aún más de aprobarse una medida de esta naturaleza, pues se calcula que alrededor de 250 a 500,000 perros y gatos serían abandonados por sus propietarios al no poder solventar los gastos de la manutención. El aumento de animales en estas condiciones tiene consecuencias negativas para la salud de la población, tales como la transmisión de enfermedades como la salmonelosis y distintos tipos de amibiasis que son transferibles vía respiratoria, lo cual puede ocurrir cuando residuos de heces fecales se dispersen en el aire por no haber tenido el tratamiento adecuado. Por si esto no fuera suficiente, 7 de cada 10 familias mexicanas consideran a su mascota un miembro más de la familia, lo cual evidencia la importante función social y afectiva que esta representa para la sociedad. Los efectos positivos en términos sociales y terapéuticos. ¿Me permite un momento, senadora? Pido por favor a la Asamblea orden y desde luego respeto y que escuchemos a la oradora. Continúe en el uso de la palabra, senadora. Gracias, señor presidente. Que una mascota brinda, están científicamente documentados y estos no tienen ninguna relación con el estado socioeconómico del dueño. Por ejemplo, reducen el estrés, la presión arterial, la depresión, el aislamiento y fomentan la actividad física, entre otras. Los perros guía, por su parte, realizan una irreemplazable labor, apoyando a las personas invidentes. Asimismo, existen perros que realizan actividades de rescate o policíacas. La manutención de estos animales de ninguna manera puede considerarse un lujo. Por ello debemos evitar que se tenga un impacto en la economía de las personas que tienen la necesidad de contar con una mascota con fines terapéuticos. Por lo anterior, compañeras y compañeros senadores, me permito proponer que se elimine el numeral 6 del inciso B, fracción primera del artículo 2A, puesto que considero que lo más adecuado sería mantener el impuesto con la tasa cero que actualmente detenta. Espero sinceramente lo consideren. Gracias, es cuanto. Gracias, senadora
Lorena Cuellar Cisneros. Para el mismo asunto se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras, yo creo que este es el mejor ejemplo para demostrar que la reforma fiscal propuesta no tiene ninguna estrategia. No es una reforma fiscal integral y es un listado de ocurrencias para ver de dónde se sacan mayores recursos para el gobierno, que llega incluso al extremo de meterse con las mascotas, con los animales de compañía de las familias mexicanas. Dice Homero Aridgis en su libro Noticias de la Tierra: desde el origen mismo de la vida, el destino del hombre y la naturaleza han estado indisolublemente ligados. La naturaleza puede sobrevivir sin el hombre, pero el hombre no puede sobrevivir sin la naturaleza. Las especies animales y vegetales, desde el punto de vista natural o divino, no son propiedad de nadie ni de ningún país, y ningún individuo o grupo debe determinar ni condicionar su derecho a la vida. Son criaturas de la tierra y deben vivir con dignidad y libertad en ella. El hombre, animal racional y conciencia moral, debe defender el derecho a la existencia de las otras criaturas y no ser su verdugo. La justificación de Hacienda para este impuesto es que quienes adquieren estos bienes tienen capacidad contributiva y se trata de manifestaciones de riqueza que deben ser gravadas. No hay estadísticas que puedan comprobar esto. De la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, se puede determinar que aproximadamente, prácticamente en todos los deciles de ingresos se mantiene la misma proporción de gasto. Por lo tanto, resulta regresivo para la primera mitad, para los 5 primeros deciles, y sí resulta efectivamente progresivo en los últimos 5 deciles. En esta semana recibimos alrededor de 120,000 firmas provenientes de varias ciudades del país que se manifiestan en contra de este impuesto. Y lo absurdo de esta contribución es que no se trata de la tenencia de un bien del cual pueda surgir la capacidad de pagar impuestos. Se trata de una relación ética, afectiva, con un ser vivo, una relación moral del hombre con los animales, es de cuidado y solidaridad, no una relación económica. Si no hay ninguna justificación económica, siguiendo la lógica aparentemente progresiva de la reforma, no entendemos por qué se está planteando. También se dice que no va a afectar a los hogares mexicanos cuando, según una consulta Mitofsky, el 58% de los hogares en México tienen un animal de compañía. El absurdo es de tal tamaño que en reducidas cuentas lo que estamos pidiendo es que todas aquellas familias que tienen un animal de compañía paguen ahora IVA en su alimentación para que el gobierno tenga más recursos. No sabemos bien a bien cuál es la estimación de cuánto se recaudaría por este impuesto. Circula por ahí una cifra que entre 500 o 600 millones de pesos. Déjenme decirles que para el año 2015 vamos a tener que pagar alrededor de 496 millones de pesos para el avión presidencial. Es decir, todos aquellos que tengan
una mascota, un animal de compañía, tendrán que pagar IVA en su alimentación para juntar un monto equivalente para abonar al avión presidencial. También equivale, por ejemplo, a 641 millones de pesos que tiene de materiales y suministros la Secretaría de Hacienda, o juntaríamos la misma cantidad si se redujera los gastos en comunicación social por 464 millones de pesos que tiene Hacienda, o más los 345 millones que tiene nada más para viáticos la Secretaría de Hacienda. Es decir, estamos exigiendo a más de la mitad de los hogares en México que paguen IVA en la alimentación de sus animales de compañía para financiar los viáticos de Hacienda, los gastos de comunicación de Hacienda o el abono que tendremos que pagar al carísimo avión presidencial. Esto demuestra la esquizofrenia con la que está planteada esta reforma fiscal y la ausencia de austeridad en un gobierno que ahora voltea incluso y se mete con una relación afectiva en las familias mexicanas para gravar con IVA el alimento de los animales de compañía. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, senador Mario Delgado Carrillo. Para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra a la senadora Mónica Arriola Gordillo, del Partido Nueva Alianza. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, con la venia de la presidencia. A lo mejor para algunos de nosotros o algunos de ustedes, senadores, no está tan importante tratar el tema de las mascotas y el alimento de las mismas y el costo que va a generar el impuesto del IVA sobre ellas. Pero como legisladores creo que es muy importante que nos demos cuenta que en el dictamen que nos están mandando adolece de solidez jurídica y que esa es la gravedad donde los legisladores hayan establecido dentro de la exposición de motivos del dictamen a los perros, gatos y pequeñas especies utilizadas en el hogar como bienes. En el derecho, al estudiar bienes y derechos reales, se ve el tratamiento de estas especies distintas a los seres humanos, los perros, gatos y pequeñas especies. Jurídicamente hablando, son tratados con el régimen de seres semovientes y no como erradamente se les denomina. Además de esta peligrosa falla de técnica jurídica, no podemos dejar en segundo plano los argumentos sociales, emocionales e incluso médicos que hacen injustificable esta disposición. Al estar mal fundamentados los preceptos mencionados, la única manera de subsanar el dictamen sería retirándolos. Se construyó una disposición jurídica bajo un concepto equivocado en todas las áreas posibles, con poco estudio y con argumentos verdaderamente desafortunados. Establece que el tratamiento de la tasa del 0% en alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar debe eliminarse por tratarse de una adquisición que refleja una capacidad contributiva que no justifica un tratamiento preferencial. Deplorable en todos los sentidos, principalmente porque según una consulta nacional en viviendas realizadas por Mitofsky en 2011, en 6 de cada 10 viviendas, o el 58% de las viviendas mexicanas, existe por lo menos una mascota. De este porcentaje se determinó que 50%, o casi 60 millones de mexicanos, son considerados de menores ingresos. Aprobando una medida de esta naturaleza, le hace perder a la propuesta su carácter social, pues sus impactos de carácter general serán devastadores, ya que los animales, además de ser una ayuda esencial para personas con discapacidad, estudios médicos han demostrado que perros y gatos representan un factor de salud, como lo han comentado mis compañeros legisladores anteriormente. Entonces, ¿qué sucedió con las políticas en beneficio de los grupos vulnerables?
El 92% de las casas con mascota proporcionan alimento procesado, lo que quiere decir que no es exclusivo de un grupo con condiciones privilegiadas de vida, como lamentablemente afirma el dictamen. Que las autoridades no sabrán lo que significa para una persona invidente o con discapacidad auditiva el incremento de 16% en la compra del alimento para su animal de compañía. No nos olvidemos que ellos son los que a diario le auxilian a superar los obstáculos que enfrentan. Se ha reiterado un sinnúmero de veces que la reforma se elaboró evitando la carga financiera para las clases más necesitadas. ¿Qué no se tomó en consideración para su elaboración? Que en los niveles más pobres, la gente declara gastar un promedio de 300 pesos al mes en su mascota, de lo cual el 90% es en alimento. Ustedes saben lo que significan 300 pesos para un hogar de nivel bajo en el país y lo que significa cargarle un 16% más a su familia. Marcos Esquivel, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, ha hecho notar que a su vez existirá un impacto inclusive en las instituciones gubernamentales, donde los perros realizan servicios a favor de la sociedad. Por ejemplo, senadora, las fuerzas... Mónica, ¿me permite un segundito nada más? A ver, sonido en el escaño del senador Mario Delgado. Presidente, Sí, ¿para qué asunto? Para pedir si puede hacer un llamado a la Asamblea que se ponga atención a la oradora. Gracias, senador. Presidente del Senado, por favor. Pido a la Asamblea poner atención, por favor, a la senadora Mónica Arriola. Creo que todos tenemos el interés de que se desahoguen las cosas de esta sesión, de estos dictámenes, escuchándonos todos, y creo que el respeto es lo que nos dará la posibilidad de encontrar la mejor solución a los problemas que enfrentamos. Así es que continúe en el uso de la palabra, senadora Gracias, Mónica. señor presidente. Comentaba que Marcos Esquivel, especialista de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM, ha hecho notar que a su vez existirá un impacto inclusive en las instituciones gubernamentales, donde los perros realizan servicios a favor de la sociedad. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, Policía Federal y Centros de Control Canino, que también tendrán que pagar este gravamen y por el tiempo en que se presenta la reforma hacendaria. Obviamente ninguna de estas partidas está considerada en sus planes operativos para el 2014. Minimizarán entonces el consumo de alimentos de sus ejemplares, que además dan servicio de detección de narcóticos, atención en caso de desastres y detección de cadáveres. Compañeras y compañeros senadores, seamos congruentes con nuestras palabras y acciones. Esto va en contra, inclusive, de campañas oficiales como la de ser un dueño responsable en el Distrito Federal. Tomemos conciencia. Esto no se trata de una medida que perjudica sustancialmente a un solo estrato, sino a toda la pirámide social. Demostrémosle a las y los mexicanos que cuidamos, antes que nada, sus intereses y su bienestar. ¿Cómo explicar que se impongan medidas impositivas que perjudicarán a más de 60 millones de mexicanos y a la totalidad de los animales en nuestro país? Es más, las donaciones animales se han incrementado desde el anuncio de esta medida y como Bernard Shaw, Premio Nobel de Literatura, indicó: el peor pecado que cometemos contra los nuestros no es odiarlos, es ser indiferentes con ellos. Esa es la esencia de lo inhumano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Mónica Arriola Gordillo. Para el mismo tema se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado para hablar a favor de esta propuesta. Ciudadanas, senadoras y senadores de la República, la verdad es que hemos hecho un acto de reflexión para tratar de ver la posibilidad, si en algunos temas de trascendencia para el país, como IVA
o el aumento del IVA en la frontera del 11 al 16%, pudiera ser posible que no se aprobara. Hemos hecho reflexiones sobre el IVA a las importaciones temporales que le afectan a toda la industria maquiladora. Y así podríamos seguir toda la noche haciendo una reflexión sobre todo aquello que afecta a la sociedad mexicana, y llegaríamos a la conclusión que aún con eso esta reforma sería imperfecta, porque aún así el gobierno está pidiendo 680,000 millones de pesos en deuda y 70,000 millones de pesos para el año 2013, es decir, 750,000 millones de pesos, casi lo equivalente al FOBAPROA. Pero no ha sido posible encontrar oídos que quieran escuchar, ojos que quieran ver el daño que se está haciendo. Por esa razón, si no es posible aceptar una reflexión sobre el tema del IVA en frontera y buscando una alianza con aquellos que creíamos que en algún momento iban a reflexionar y analizar que esto era delicado para el país, Pregunta. si no hay la posibilidad de que podamos ser escuchados, si toda esta sesión es una farsa para votar lo que de antemano ya está votado en otro lugar, un momento. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se retira de esta sesión y los dejamos para que continúen su sesión y aprueben ustedes esos impuestos que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana. No estamos dispuestos a seguir con este dilema, no estamos dispuestos a seguir con esta votación que de antemano está acordada. Que el pueblo de México al final del día nos juzgará. Senador Preciado, le pido, señor presidente, le pido a la mesa directiva que nos den un receso de 10 minutos. Concedido. Gracias.